Título Kerem sin frenos. Hande zanja a la razón confesión bomba sobre sus relaciones en series turcas, ***. Hola a todos amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde exploramos juntos los dramas más apasionantes, las historias de amor más intensas y los secretos mejor guardados del universo de la televisión turca. Hoy prepárense para un vídeo explosivo porque vamos a destapar algunos cotilleos jugosos, a analizar las relaciones más turbulentas y a revelar confesiones inesperadas que han sacudido el mundo de las series turcas. Si lo han adivinado, vamos a hablar de Kerem, de Hande y de cómo sus personajes, a menudo, pierden completamente los frenos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a centrarnos en esas parejas de series turcas que nos han hecho gritarle a la pantalla, que nos han tenido al borde del asiento, preguntándonos cómo es posible que lleguen a hacer eso. ¿En qué estaban pensando? Esas parejas donde la razón parece abandonarles por completo, donde el amor, la pasión o la venganza les ciegan y les llevan a tomar decisiones, digamos, cuestionables. Y cuando digo cuestionables, quiero decir totalmente descabelladas. Vamos a analizar por qué estos personajes, a pesar de todo el drama que generan, nos resultan tan irresistibles y adictivos. Es esa mezcla de vulnerabilidad, pasión desatada y errores garrafales lo que convierte a estas series en un fenómeno global. Para empezar, no podemos evitar mencionar una de las series que, a mi parecer, mejor ejemplifica este concepto, Sen Kalkapm. Sí que muchos la aman por su romance dulce y divertido, pero vamos a ser honestos, la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat tiene momentos de auténtico descontrol. Y no me refiero solo a las típicas discusiones de pareja, sino a situaciones donde la lógica y el sentido común brillan por su ausencia. Sen Kalkapm es una comedia romántica que gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso arquitecto y empresario conocido por su fría personalidad y su obsesión por el trabajo. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando Eda, por un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan. Este contrato inicial por sí solo ya es un detonante de situaciones absurdas y divertidas, pero es la forma en que ambos personajes reaccionan a este embrollo lo que realmente nos atrapa. La serie está protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La química entre estos dos actores fue, sin duda, uno de los grandes éxitos de la serie, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su carisma individual y la forma en que interactuaban en escena crearon una dinámica irresistible para el público. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. Ahora bien, ¿dónde entra el sin frenos aquí? Pues bien, Serkan Bolat, el personaje de Kerem Bürsin, es un hombre tan obsesionado con el control que, paradójicamente, pierde el control de sus propias emociones una y otra vez. Sus reacciones impulsivas, sus cambios repentinos de opinión, sus decisiones basadas en el miedo y la inseguridad, hacen que la relación con Eda sea una montaña rusa constante. Desde el contrato inicial de compromiso falso hasta la amnesia que le hace olvidar su relación con Eda, Serkan parece estar siempre un paso por delante de la razón, guiado por sus propias neurosis. Y no olvidemos sus problemas de comunicación, su incapacidad para expresar sus sentimientos de manera clara y directa, lo que genera malentendidos y conflictos constantes. Y Eda tampoco se queda atrás. Su fuerte carácter y su deseo de independencia la llevan a tomar decisiones impulsivas que a menudo complican aún más la situación. La terquedad de ambos personajes, su incapacidad para comunicarse abiertamente y su tendencia a guardarse sus sentimientos, son la receta perfecta para el caos. Además, los secretos que ambos esconden y las manipulaciones de los personajes secundarios contribuyen a crear una atmósfera de tensión constante donde la razón es un bien escaso. Las intervenciones de Selin, la exnovia de Serkan, y Aydan, la madre de Serkan, son ejemplos claros de cómo los personajes secundarios pueden alimentar el drama y la irracionalidad en la trama. Un dato interesante sobre esta serie es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca.
Su romance en la vida real añadió aún más interés a la serie, aunque lamentablemente, como muchas historias de amor, llegó a su fin. La expectación por ver cómo su relación se desarrollaba fuera de la pantalla era constante, y cada aparición pública, cada entrevista, era analizada al detalle por sus fans. Su separación fue un golpe duro para muchos, pero su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca permanece intacto. Pero no nos quedemos solo en las comedias románticas. Las series dramáticas turcas también tienen su buena dosis de personajes que actúan sin pensar. Pensemos, por ejemplo, en Kara Sevda. Aquí la intensidad emocional y la desesperación llevan a los personajes a tomar decisiones extremas. Kara Sevda es un drama romántico que narra la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una joven de familia adinerada. A pesar de su amor mutuo, se ven obligados a separarse debido a las circunstancias sociales y las manipulaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La trama se complica con intrigas familiares, secretos del pasado y una sed de venganza que consume a los personajes. La serie está protagonizada por Burak Özçivit como Kemal Soydere, Neslihan Atagul como Nihan Sezin y Kaan Urgankolu como Emir Kozkolu. La serie fue un gran éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, ganando numerosos premios y reconocimientos. La intensidad de las actuaciones, la belleza de la cinematografía y la complejidad de la trama contribuyeron a su éxito arrollador. En esta serie es Emir Kozkolu quien personifica el sin frenos. Su obsesión por Nihan le lleva a cometer actos atroces, a manipular a todos a su alrededor y a destruir cualquier cosa que se interponga en su camino. Su amor es enfermizo, posesivo y completamente irracional. No le importa el daño que causa, solo le importa conseguir lo que quiere, sin importar las consecuencias. Es un villano complejo y fascinante, pero también un claro ejemplo de cómo la pasión descontrolada puede llevar a la destrucción. Sus planes maquiavélicos, su frialdad calculada y su falta de escrúpulos lo convierten en uno de los villanos más memorables de la televisión turca. Kemal, el protagonista, tampoco está exento de decisiones impulsivas. Su sed de venganza contra Emir le consume y le lleva a tomar decisiones arriesgadas que ponen en peligro su vida y la de las personas que ama. Si bien su motivación es comprensible, su método a menudo carece de razón, guiado por la ira y el deseo de justicia. Su obsesión por destruir a Emir lo aleja de Nihan y lo convierte en una sombra de sí mismo. Un aspecto interesante de Kara Sevda es la forma en que explora las consecuencias de las decisiones impulsivas. Cada acto tiene su repercusión, y los personajes se ven obligados a vivir con las consecuencias de sus acciones, a menudo con resultados trágicos. La serie nos muestra que la venganza no siempre trae la satisfacción deseada, y que a menudo, el precio a pagar es demasiado alto. Cambiando de tono, pero sin alejarnos del drama, hablemos de Aşk Memnu. Esta serie es un clásico turco que sigue siendo relevante hoy en día por su intensidad emocional y sus personajes complejos. Es una historia de pasión prohibida, de deseo incontrolable y de las devastadoras consecuencias de la traición. Aşk Memnu es una adaptación de una novela turca del mismo nombre y cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y pronto comienzan una aventura amorosa clandestina. La serie explora las complejidades del amor, el deseo, la ambición y la hipocresía en una sociedad conservadora. La serie está protagonizada por Beren Saat como Biter Ziyagil, Juan Tatlıtuğ como Belul Aznedar y Selçuk Yöntem como Adnan Ziyagil. Aşk Memnu es considerada una de las series turcas más influyentes y populares de todos los tiempos. Su impacto cultural fue enorme y la serie generó debates sobre temas como el adulterio, el papel de la mujer en la sociedad y la libertad individual. Aquí, tanto Biter como Belul son los que pierden los frenos. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente pasión y emoción. Su aventura con Belul es una forma de rebelarse contra su situación, pero también es una autodestrucción inevitable. Su deseo la consume y la lleva a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, ignorando las consecuencias para ella y para los demás. Su ambición y su deseo de escapar de una vida que considera insatisfactoria la llevan a tomar decisiones que la condenan a un final trágico. Belul, por su parte, es un personaje hedonista y superficial que se deja llevar por sus impulsos. Su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos y su cobardía le convierten en un cómplice de la tragedia.
Su atracción por Biter le ciega y le impide ver el daño que está causando a su tío y a toda la familia. Su inmadurez y su falta de compromiso lo convierten en un personaje detestable, pero también fascinante en su complejidad. Lo que hace que Aşk Memnu sea tan impactante es la forma en que explora las consecuencias del adulterio y la hipocresía social. La serie muestra cómo las decisiones impulsivas pueden destruir vidas y familias, dejando un rastro de dolor y sufrimiento. La tragedia final es inevitable y la serie nos deja con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. Y para finalizar, quiero mencionar una serie más reciente que también explora el tema de las relaciones al límite, Sadakat Sith. Esta serie nos muestra las devastadoras consecuencias de la infidelidad y la búsqueda de venganza. Sadakat Sith es una adaptación de la serie británica Dr. Foster y cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que descubre que su esposo Volkan la está engañando con una mujer más joven. A partir de ese momento su vida da un giro de 180 grados y se embarca en una búsqueda de venganza contra su esposo y su amante. La serie explora temas como la traición, el empoderamiento femenino y la complejidad de las relaciones humanas. La serie está protagonizada por Cansu Dere como Asia Yılmaz, Canecin Doruk como Volkan Arslan y Melis Sezen como Derin Guklu. Sadakat Sith fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama intensa y sus personajes complejos. La serie generó un gran debate sobre la infidelidad y la forma en que las mujeres reaccionan a la traición. En Sadakat Sith, es Volkan quien pierde el norte. Su infidelidad no es solo un error, sino una elección consciente que destruye su matrimonio y la vida de su familia. Su incapacidad para ser honesto consigo mismo y con los demás le lleva a tomar decisiones cada vez más destructivas, justificando sus acciones con excusas vacías. Su egoísmo y su falta de empatía lo convierten en un personaje despreciable, pero también en un reflejo de las debilidades humanas. Asia, por su parte, también tiene momentos de descontrol. Su sed de venganza la consume y la lleva a actuar de formas que nunca hubiera imaginado. Si bien su dolor es comprensible, su búsqueda de justicia a veces la ciega y la convierte en una persona diferente. La serie nos muestra que la venganza puede ser un arma de doble filo, y que a menudo nos daña más a nosotros mismos que a nuestros enemigos. Lo interesante de Sadakat Sith es que no presenta una visión simplista del adulterio. La serie muestra las complejidades de las relaciones humanas, la dificultad de perdonar y la capacidad destructiva de la venganza. No hay buenos ni malos absolutos, y cada personaje tiene sus propias motivaciones y justificaciones. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la traición. En definitiva, estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos muestran personajes que en un momento dado, pierden los frenos y actúan sin pensar. Ya sea por amor, por pasión, por venganza o por simple impulsividad, estos personajes nos recuerdan que las decisiones tienen consecuencias y que a veces, la razón no es suficiente para evitar el desastre. Y es precisamente esa imperfección, esa vulnerabilidad, lo que los hace tan humanos y tan cercanos a nosotros. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y confesiones explosivas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las parejas más turbulentas de las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros personajes creen que merecen estar en esta lista de sin frenos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.